Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo que me habéis demandado bastante. Ya sabéis que hay que atender a la demanda desde que os dejé caer un poquito esto de la crisis de 2020, que se viene hablando ya bastante. Esto no es algo de hace una semana que ha salido más o menos en la prensa, sino que se viene comentando en el gremio económico ya desde hace más de un año. Yo recuerdo haber visto ya noticias sobre este tema. Bueno, yo entiendo perfectamente que es algo que os puede inquietar bastante. Al fin y al cabo nos afecta a absolutamente todos y es algo, digamos, que preocupante para la gran mayoría de todos nosotros, exceptuando la gente que saca dinero con todo esto, claramente. Hay gente muy lista que sabe aprovechar estas crisis para hacer mucho dinero. Es más, se dice que las mayores fortunas se han hecho en época de crisis. El caso, señores, durante esta semana hemos tenido esta noticia en la cual se comentaba que JP Morgan predecía que para 2020 vamos a tener otra crisis, pero lo curioso de todo esto es que no era solo JP Morgan, sino también el señor Roubini, ese hombre que predijo, entre otros, la crisis de 2008, también comenta que para 2020 puede haber una recesión. Tanto el banco JP Morgan como Roubini coinciden en que en 2020 va a haber una recesión. En lo que difieren es en la gravedad de esta recesión. JP Morgan comenta que no va a ser tan grave como la de 2008 y que va a tener menor duración. Y en el caso de Roubini dice que va a ser más grave que la de 2008 y que va a ser más duradera que la de 2008. Os voy a leer cuál es la metodología que lleva JP Morgan para afirmar este tipo de cosas. Esto es de un artículo del Economista. Y pone que el modelo de JP Morgan obtiene sus conclusiones en función de una serie de variables, como la extensión de la expansión económica, la duración potencial de la próxima recesión, el grado de apalancamiento de los agentes, las valoraciones de los precios de los activos y el nivel de desregularización e innovación financiera previo al comienzo de la crisis. Asumiendo una recesión de tipo medio, el modelo muestra unas estimaciones de caídas de precios en acciones y bonos mucho más suaves que la crisis de 2008. Por ello que comenten que esta crisis para 2020 puede ser más liviana que la que hemos tenido en 2008. Se comenta que la corrección de los índices bursátiles en Estados Unidos será del 20%, se producirá un incremento en la rentabilidad de los bonos corporativos de calidad de 1,5 puntos porcentuales y una caída del 35% de los precios de la energía. Se habla también de una corrección del 29% de los metales y también se habla de que la peor parte podría llevársela a las emergentes, con una caída del 48%. Y bueno, señores, en este vídeo os voy a comentar un poquito lo que se está hablando dentro de lo que es el gremio económico sobre esta crisis de 2020. Os voy a intentar explicar un poquito algunas cosas para que las entendáis mejor, pero realmente quiero que os quede claro que esto no dejan de ser predicciones que pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Y bueno, señores, ¿qué factores se están valorando a la hora de predecir que puede haber una crisis en 2020? Os voy a traer unos cuantos de los cuales se están comentando. Puede que en el futuro sea uno el que desencadene una crisis, o puede que no sea ninguno, o puede que sean varios combinados. Tenemos muchos factores que se están comentando y, como os digo, estos son predicciones. Tranquilidad, tampoco quiero que seáis alarmistas. A ver, en primer lugar hay algunos economistas que están comentando que Estados Unidos está creciendo por encima de su potencial, que esta política expansiva con esta reforma fiscal que ha hecho Donald Trump y que está haciendo crecer a Estados Unidos de una manera espectacular, como os comenté en Instagram hace unos cuantos días, actualmente hay más puestos de trabajo libres en Estados Unidos que personas paradas y el salario está repuntando a unos niveles absolutamente históricos. Y bueno, ya ni mencionar que Wall Street está creciendo a unos niveles absolutamente acojonantes, señores. Estamos ante números absolutamente históricos. ¿Qué se viene comentando sobre todo esto? Se comenta que realmente Estados Unidos está creciendo por encima de su potencial a nivel de economía. Os he comentado muchas veces que los países pequeños sí que pueden crecer a ciertos niveles, ya que al fin y al cabo pasan del subdesarrollo a realmente tener un consumo. Pasamos de una población que realmente no tiene para consumir a de repente toda la población tiene poder adquisitivo y la economía se empieza a mover. Por lo tanto, los ritmos de crecimiento van a una velocidad absolutamente increíbles. Pero como os digo, esto solo ocurre en países que pasan del subdesarrollo al desarrollo, porque pasan de la nada a realmente tener un consumo nacional muy grande, un poder adquisitivo muy grande, y esto lo que hace es impulsar unos crecimientos a unos niveles espectaculares. En el caso de un país desarrollado, como puede ser la primera economía mundial como es Estados Unidos, ya hay una economía base, ya hay un poder adquisitivo generalizado en la población y un consumo que realmente lo que puede ocurrir con él es que puede aumentar un poco o puede disminuir un poco. No puede ocurrir como en un país que pasa del subdesarrollo al desarrollo, que de repente la población pase de no consumir prácticamente nada a consumir bastante. Entonces ahí sí que hay un ritmo de crecimiento muy grande y de repente todo empieza a crecer a una velocidad tremenda. Pero en el caso de un país ya desarrollado, al ya tener una base económica, al ya tener un consumo base,
las variaciones que puede haber, digamos que en el consumo no son muy grandes. Pero como os digo, esto ocurre en países que ya tienen una economía sólida, que tienen una industria sólida, que tienen un sector servicios sólido, porque realmente las variaciones que puede ocurrir dentro de lo que es esta economía no son muy grandes, son muy pequeñas. Por eso los ritmos de crecimiento son mucho más pequeños que en un país que pasa del subdesarrollo al desarrollo, porque se pasa de no tener prácticamente industria a tener industria, de no tener prácticamente consumo a tener consumo. Entonces, los ritmos de crecimiento son mucho más grandes. ¿Qué ocurre? Que hay algunos economistas que desconfían o digamos que tienen incertidumbre frente a cuando desaparezca el estímulo fiscal de las políticas de Trump. ¿Qué va a ocurrir después de esto? Estamos sobreexplotando la economía, esto va a hacer que se recaliente la economía y hay un miedo bastante generalizado frente a todo esto, además unido a la guerra comercial que está planteando Trump. Algo que yo personalmente no me gusta, el proteccionismo de Trump, no soy partidario de ello, al igual que sí soy bastante partidario de su política fiscal. En el caso del proteccionismo no estoy de acuerdo con ello y creo que se está metiendo en una guerra que realmente a largo plazo no beneficia a nadie. Por lo que hay bastante incertidumbre de lo que puede ocurrir cuando se pasen los efectos del impulso fiscal que ha pegado Trump. No sabemos lo que puede ocurrir, tampoco podemos saber lo que tiene en mente Trump después, digamos, que de todo esto y si sale reelegido, así que ya lo veremos. También hay bastante incertidumbre con el tema de la deuda pública de algunos países que se encuentran, como os digo, muy endeudados y los puede hacer muy vulnerables a cualquier peligro que pueda haber a nivel económico. Pueden estar totalmente con el culo al aire. Y bueno, también hay que tener en cuenta que, digamos que durante la crisis de 2008, para muchos países el endeudarse prácticamente ha salido gratis, ya que los tipos de interés reales estaban prácticamente en unos niveles irrisorios y prácticamente la financiación salía gratuita, pero para 2019, señores, esto se ha acabado y el endeudarse realmente va a tener un precio y esto es peligroso. Al igual que, como sabéis, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda a partir de diciembre, así que ahí tenemos otro factor. ¿Qué más factores se están teniendo en cuenta? El precio del petróleo. Hay un miedo generalizado a que se pueda producir algún tipo de cuello de botella ante la falta de inversión en lo que es la industria petrolera, ya que al fin y al cabo todos sabemos que es algo que se va a acabar en un largo plazo, bastante largo plazo, y que realmente el futuro es muy probable que sea eléctrico, por lo que en cierto modo existe bastante tensión con el tema del precio del petróleo, tanto a nivel geopolítico, de cualquier tensión a nivel militar que pueda haber, que pueda, digamos, que variar estos precios del petróleo al alza y pueda generar una crisis, o cualquier disrupción en la producción que pueda provocar absolutamente lo mismo. Hay mucho miedo. Se comentaba el límite de los $100, que podría ser, digamos, que una catástrofe absolutamente brutal si el petróleo llegara a ese nivel. Hay predicciones que hablan de ello, pero como os digo, son predicciones, pero históricamente sabemos que si el precio del petróleo sube de manera bastante drástica, se puede provocar una crisis global, ya que al fin y al cabo todos los países dependemos absolutamente del petróleo. También existe bastante incertidumbre sobre la desaceleración económica que está sufriendo China, que ya comentamos en este canal, la ralentización del crédito que puede, digamos, que limitar la inversión de capital y los precios de la vivienda. Ojito con los precios de la vivienda, porque ya se lleva hablando un tiempo de burbuja inmobiliaria y es curioso porque se habla de que esta burbuja podría tocar techo en 2020 también. Y bueno, también hay que destacar la situación económica bastante jodida que se está viviendo en Turquía y también en Argentina, que podría afectar, digamos, que a otros países. También hay bastante inquietud sobre el futuro del Brexit y cómo puede repercutir en Europa y la estabilidad de lo que es la Unión Europea, pero sobre todo, por lo general, con lo que más inquietud hay es por el proteccionismo comercial, el tema de cómo pueden afectar los aranceles, toda esta guerra comercial de Estados Unidos con China, con Europa, las represalias que puede tener todo esto. Hay mucha inquietud y que puede totalmente limitar el crecimiento de muchos países. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os he hecho una pequeña recopilación de los rumores que me he podido ir encontrando dentro de la prensa económica, opiniones de algunos especialistas, pero bueno, como os digo, no dejan de ser rumores, ya veremos lo que ocurre. Esto es algo que da bastante que pensar, porque muchos estaréis pensando, joder, aquí en España, digamos que en la práctica, en lo que es el ciudadano medio, todavía no hemos salido de la crisis. A nivel macroeconómico sí que hemos salido de la crisis ya desde hace tiempo, pero en lo que es en la población todavía no se nota que hemos salido de la crisis, ya que a nivel de salarios y a nivel de paro todavía cuesta salir de esta crisis y pensar que vamos a entrar en otra en 2020. Y esto me hace recordar las palabras de George Soros en una entrevista hace unos cuantos años. Y en esta entrevista George Soros decía que el destino de España es quedarse permanentemente en crisis. Seguramente también os inquieta un poco el ver que también España, aquí estamos sufriendo ya una desaceleración económica y encima te vienen ahora con la noticia de que en 2020 es probable que pueda llegar una crisis. Como que no es algo que siente bien. Aún así, yo tampoco quiero crear aquí una situación de pánico. A ver, tampoco tengo la suficiente
suficiente influencia para hacerlo. Pero a ver, tampoco os quiero meter miedo con todo esto, porque muchas veces se producen crisis por decir que se va a producir una crisis, aunque igual no se fuera a producir esta crisis, pero por decir que se va a producir una crisis, la gente coge miedo, la gente deja de consumir, la gente deja de salir por ahí, deja de gastar, ¿y qué pasa? Que se acaba produciendo una crisis por esta noticia de que va a haber una crisis. Es algo bastante curioso, pero para que veáis lo frágil que puede ser una economía, una simple noticia puede totalmente hacer que cunda el pánico. Por eso, por lo general, cuando hay una crisis se tiende a negar que hay una crisis, porque si tú dices que hay una crisis, puedes crear un pánico generalizado y acentuar todavía más esta crisis. Entonces es muy peligroso todo esto, porque una noticia puede totalmente destrozar los mercados o cambiar absolutamente el rumbo de la economía. Tú realmente puedes poner en peligro una economía en una hora. De verdad, una simple noticia puede poner en peligro la economía de todo un país. Pero bueno, señores, no me quiero enrollar mucho con todo esto. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre el vídeo, si queréis que pueda ocurrir, qué factores tendríais también en cuenta, dejadmelo en los comentarios. Y nada, chicos, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.